Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer a los organizadores de este evento, del cual en oportunidades pasadas les he fallado porque no he podido venir por distintas circunstancias. Y esta vez dije, no, esta vez voy y bueno, esta vez vengo, en otras oportunidades creo que hablé más del tema de residuos. En esta oportunidad me toca hablar de un tema que eh, quizás no es de la temática que se venía dando en esta jornada, pero tiene una relación en el sentido que el planteo que voy a hacer de esta investigación que todavía está en curso, que estoy haciendo, tiene que ver con el cambio climático. Y bueno, creo que el ordenamiento territorial está muy vinculado con el cambio climático porque con las medidas de mitigación que se tendrán que tomar en el futuro, cuando la temperatura, digamos, según lo previsto, se eleve, eh, yo creo que el ordenamiento territorial va a tener que, digamos, tomar cuenta de todo esto porque, bueno, seguramente lamentablemente va a haber más áreas inundables o más áreas desérticas, etcétera, etcétera. Y bueno, tendrá que, digamos, quizás haber un nuevo reordenamiento territorial. Bueno, lo que yo les voy a hablar entonces es de una investigación que en realidad la comencé a hacer hace varios años, digamos, por el impulso de un geólogo del Instituto Antártico Argentino, el doctor Rodolfo del Valle, que desde hacía muchos años, y sigue todavía, está investigando sobre este tema, y me entusiasmó en el tema, y bueno, me dijo si quería, digamos, meterme en esta investigación, y bueno, desde hace 4 o 5 años me puse a investigar sobre el tema, junto con su, bueno, su apoyo y, digamos, todos los datos que él me brindó. Y, digamos, el tema consiste, bueno, el tema del cambio climático es un tema que creo que ya todos conocen, que, digamos, hay muchos modelos que predicen, digamos, un aumento para fin de siglo de entre 3 a 6 grados, algunos dicen, ¿no?, de temperaturas medias a nivel global. Eh, Esto comenzó en el año 2007 con que se crea cuando el panel intergubernamental del cambio climático, digamos, presenta su primer informe y donde, digamos, estima, según los modelos, que puede haber, digamos, ese aumento de temperatura para fin de siglo. El tema que yo voy a tratar es qué influencia, digamos, puede tener, o es lo que estamos investigando, las emanaciones de metano, pero de tipo de origen natural, no antropogénicas, que se están dando justamente, bueno, hay dos científicos americanos que le llaman a esto el fusil de clatrato. Después voy a explicar qué es clatrato, ¿no? Pero eh, ellos alegan que al, digamos, aumentar la temperatura por el cambio climático, esto hace que el calor se acumula en los océanos donde están depositados este metano en forma de hidrato, que ahora voy a explicar, y que esto hace que se cree como un círculo vicioso, porque eso hace que estos hidratos se derritan, emanen este metano que va a la atmósfera y hace todo un círculo que, digamos, va aumentando la temperatura global. Acá les muestro algunos, digamos, algunos mapas globales, digamos, donde podemos ver
el aumento de la temperatura, digamos, cómo fue desde el año 1986 al 2005 y qué es lo que predicen, digamos, los modelos para, digamos, el año 2100. Como verán, predicen un fuerte aumento de las temperaturas medias, ¿no? Lo mismo pasa también con el tema de las precipitaciones, donde los modelos también predicen un aumento grande de las precipitaciones. Respecto a los hidratos de metano, ¿qué son los hidratos de metano? Los hidratos de metano, digamos, es el metano que puede tener un origen biogénico o termogénico, o sea, ya sea por descomposición de materia orgánica, digamos, con ayuda de las bacterias metanogénicas, o puede ser también un origen térmico por que se dan condiciones de grandes presiones y bajas temperaturas. Todo esto se da en el fondo marino, donde están acumulados debajo del fondo marino entre profundidades entre 150 hasta 500 metros, debajo del fondo marino. Este metano, digamos, viene desde capas más profundas, digamos, por difusión molecular, va subiendo hasta lo que se conoce como la zona de estabilidad de los metanos, donde quedan, digamos, estabilizados, y ahí se empieza a formar lo que se llama el hidrato de metano, que vendría a ser como un hielo de gas metano. O sea, es una molécula de metano rodeada por moléculas de agua en forma de jaula, que es lo que se llama el clatrato o hidrato de metano, que enjaula la molécula, el agua enjaula la molécula de metano, se forma este hielo, ¿no? Que, digamos, se puede encender, ¿no? Es un hielo que, como ven, se puede encender porque justamente tiene gas metano, ¿no? Y, digamos, su estructura cristalina sería como se puede ver ahí en la imagen. En este mapa, digamos, global, podemos ver dónde están, digamos, estos depósitos o yacimientos de metano en todo el mundo. Generalmente se dan en las plataformas continentales, con los círculos, digamos, completos, digamos, llenos, se ven los que ya están descubiertos y los otros los que se prevé que puede, digamos, que puede haber. El estudio en el cual, digamos, la zona de estudio donde estoy haciendo la investigación es, digamos, en el continente antártico, en la península antártica, digamos, más concretamente, cerca, digamos, de la isla Marambio. A forma de anécdota, digamos, como anécdota, hay dos científicos australianos que, digamos, ellos dicen, digamos, tienen la teoría, digamos, que el famoso tema del Triángulo de las Bermudas fue como, o puede ser como producto de grandes burbujas de metano digamos, que emanan, digamos, del mar y que puede llegar, han hecho toda una tesis sobre este tema, que bueno, no sé si está comprobado o no, pero bueno. Y hace poco salió otro artículo de otros científicos, no me acuerdo de qué país también, sobre el mismo estudio, ¿no? Pero yendo concretamente digamos, a las consideraciones que tenemos que hacer sobre los hidratos de metano, vemos acá en este gráfico, digamos, cómo se fue dando, digamos, en las eras geológicas, los aumentos de las temperaturas medias globales con los aumentos del dióxido de carbono y el metano, que prácticamente tienen, digamos, una correspondencia, ¿no? Y también, digamos, hay una cierta relación con las corrientes frías, ¿no? Las corrientes de los mares, las corrientes frías con los lugares donde se ubican los yacimientos.
Acá en estos gráficos vemos, digamos, cómo en este último siglo o el siglo pasado ha venido, digamos, o se ha venido desarrollando este aumento de metano en la atmósfera. Ha habido, digamos, una época de crecimiento, después ha habido un amesetamiento, digamos, y a partir más o menos del año 2011 ha comenzado de vuelta un aumento en la concentración de metano en la atmósfera. El área de estudio, como les dije, es, digamos, en la península antártica, concretamente ahí en la isla Marambio, que forma parte, digamos, del grupo de las islas Jane Ross, que está ahí en al noroeste del mar de Weddell, que, digamos, tiene un origen, digamos, hablando geológicamente, un origen terciario, tiene, digamos, se la puede dividir en tres terrazas, una meseta alta, que está más o menos a unos 200 metros sobre el nivel del mar, una meseta media que está a unos 50 metros y luego está la meseta baja de Larsen, que está sobre el nivel del mar. Con respecto a los cambios climáticos a nivel global, digamos, haciendo un poco de paleoclimatología, o sea, cómo se fueron sucediendo a través, digamos, de las eras geológicas, hubo, digamos, un hecho, digamos, en el fin, digamos, entre el fin del Paleógeno y el comienzo del, perdón, en el fin del Paleoceno y comienzo del Eoceno, hubo digamos, un máximo termal que, según los estudios, justamente fue por una gran cantidad de metano que estaba justamente acumulado en el fondo marino en forma de hidrato de metano y que justamente por el aumento de las temperaturas se produjo una gran emanación de casi 55 gigatoneladas, lo que se calcula, de metano a la atmósfera, que hizo que se produjera lo que se llama el máximo térmico, digamos, del Paleoceno-Eoceno, ¿no? Donde hubo un gran aumento de las temperaturas, ¿no? Cuando, digamos, venía en una época de glaciaciones, digamos, pero hubo ese máximo térmico y se presume que fue justamente por esta gran cantidad de metano que se fue a la atmósfera. Salvo, digamos, en ese momento, digamos, la cantidad de metano durante todo el pasado geológico no sobrepasó las 300 partes por millón en la atmósfera y hoy en día estamos en 380 partes por millón de metano gaseoso en la atmósfera. Esto, digamos, da, digamos, un poco, prende una luz roja, digamos, en todo lo referente, aunque, digamos, hay algunos científicos que todavía sostienen que el cambio climático es de origen natural, o sea que es algo que es previsible porque se ha dado en justamente en otras épocas geológicas. Yo creo que, digamos, la influencia antropogénica no la podemos negar con todo lo que estamos viviendo hoy en día y que lo sufrimos. Al cambio climático ya lo estamos sufriendo, creo que todos nosotros, ¿no? Respecto a este estudio específicamente, lo primero que comencé a analizar fue la temperatura ambiente en la zona de estudio. Para eso conseguí, digamos, datos históricos del Servicio Meteorológico Nacional de 3 bases antárticas. Bueno, la base Marambio, que era justamente la más cercana a la zona de estudio, y luego la base Esperanza y la base chilena Eduardo Frei. De la base Esperanza se
pude conseguir datos desde 1961 hasta la fecha, bueno, yo lo hice hasta el 2014, de la base Marambio desde 1971 hasta la fecha y de la base Eduardo Frei desde 1994. Obviamente no pude comparar las tres estaciones para el mismo periodo porque, bueno, no abarcaban los mismos periodos, pero traté de hacer algunas comparaciones en base a líneas de tendencia por mínimos cuadrados para ver, digamos, qué tendencia había de los aumentos de temperatura según, digamos, lo que se había, digamos, detectado en un momento que en la Antártida justamente había habido un aumento de temperatura desde el año 1950 hasta el 2009 y que luego hubo un amesetamiento, digamos, de las temperaturas, ¿no? Y que no sé si se conserva, digamos, ahora hasta la fecha, porque sé que hubo algunos máximos el año pasado. De todos modos, como verán en los gráficos, yo tomé, digamos, algunas temperaturas de los meses extremos, o sea, el mes de enero por un lado para el verano, el mes de julio para el invierno, y luego tomé las temperaturas medias anuales, hice un análisis y, digamos, la conclusión que llego, que está un poco más adelante, estas son las de la base chilena Eduardo Frei, que es, digamos, el periodo más corto, 20 años, que pude conseguir los datos. Acá tenemos las temperaturas medias anuales y en general la tendencia es positiva, digamos, cuando tomamos periodos largos. Hay periodos cortos donde vemos la línea de tendencia en forma negativa, o sea que no hubo un aumento, sino más vale un descenso de la temperatura, pero en general para periodos largos se da una pendiente positiva de los aumentos de las temperaturas medias. Acá en estas tablas podemos ver un poco para periodos largos, para periodos cortos, comparando, digamos, las estaciones en iguales periodos, y vemos que, digamos, para periodos largos, como les decía, prevalecen las tendencias positivas de aumento. De hecho, por ejemplo, en el año 2002 se produjo el derretimiento de la gran barrera de hielo Larsen, ¿no? Que ahí justamente en la península antártica. Otro análisis que empecé, que formaba parte de la investigación, además de, obviamente, de las temperaturas atmosféricas, fue el metano gaseoso en la atmósfera. Para eso, digamos, me basé en dos fuentes. Una fuente fue la red Global View, se llama, que es una red mundial, digamos, de sensores de detección de metano que hay distribuidos en todo el mundo, en estaciones meteorológicas, en bases antárticas o bases meteorológicas, en barcos, etcétera, que vienen midiendo, digamos, el metano en la atmósfera desde el año 1978 más o menos. Yo tomé, digamos, aquellas bases que tenían justamente estos sensores tomé en las estaciones más cercanas, digamos, a la zona de estudio, que era la estación Palmer de Estados Unidos, después una japonesa, y después también tomé una continental en Ushuaia. Y en general, como verán, en los últimos años se ha dado un incremento del metano en la atmósfera bastante pronunciado, ¿no? Luego hice mi propio análisis, mis propias líneas de tendencia, donde todas me han dado, digamos, positivas, ¿no? O sea que en estos últimos años ha habido un incremento bastante considerable del metano atmosférico. Como ustedes saben, el metano
es uno de los gases de efecto invernadero que, digamos, en un periodo más o menos de 100 años, digamos, tiene un efecto en el calentamiento global de 25 veces mayor al dióxido de carbono. Por eso se lo considera, digamos, uno de los gases más importantes para todo lo que es el cambio climático. Otra fuente que me basé fue con el satélite japonés GOSAT, que es del Ministerio de Ambiente del Japón y del Instituto de Oceanografía del Japón, que lanzó en el año 2006 o 2007 lanzó este satélite para medir justamente el metano atmosférico. Se basa, digamos, un poco en la firma espectral del metano, en la frecuencia, digamos, que lo caracteriza, y entonces por medio de un interferómetro por transformada de Fourier, digamos, calcula la concentración de metano en toda la columna, digamos, de la atmósfera, más o menos en 12 kilómetros de columna atmosférica, calcula el metano y, digamos, va haciendo este mapa global, digamos, de las concentraciones de metano. Yo obviamente, digamos, tomé los datos, que los bajé de internet, de la zona de estudio y me dio un aumento de metano en la zona de estudio. Ustedes imagínense que, digamos, la Antártida es un sitio, digamos, intangible. Ahí no hay digamos, una actividad antropogénica que pueda producir metano, ni tampoco de animales, ¿no? Entonces, el hecho de que haya, digamos, un aumento de metano en esa zona tiene que tener otro tipo de significado, como ser estos metanos que, digamos, van a la atmósfera, pero por, digamos, un origen natural, pero que, o sea, origen natural porque es un metano que está acumulado en el fondo marino, pero que lo más probable es que justamente porque se da este ciclo de que aumenta la temperatura del mar, hace que estos hielos de metano se derritan y este metano se vaya a la atmósfera. Esto es lo que les decía al principio de que estos científicos americanos lo llaman el fusil de Clatratos, ¿no? Como un ciclo entre el mar y la tierra y la atmósfera, digamos, que hace que cada vez aumente más la temperatura. Acá ven las concentraciones, hice un mapa, digamos, de isoconcentraciones cercanas a la zona de estudio en base a los datos del GOSAT, de este satélite. Acá, digamos, lo ubiqué para que tengan más una idea, está ubicado dentro de, digamos, del Google Earth. Otro aspecto que obviamente no podía obviar era la temperatura del mar. Para eso, digamos, me basé, por un lado, en la temperatura superficial del mar a través del satélite MODIS de la NASA, Aquamodis, y por otro lado, que en realidad digamos, no tiene, digamos, un gran periodo, porque ha sido, digamos, de los últimos años, no tenía, digamos, un gran periodo de estudio. En cambio, sí pude tener un gran periodo en las boyas de la red Argo. La red Argo es una red mundial de boyas. Acá se ve el esquema. La red de boyas Argo, que surge del Ministerio de Ambiente de Francia, tiene su sede en Toulouse, y lo controla una comisión mixta de oceanografía y hidrografía de Francia, donde, como vieron en la diapositiva anterior, tiene boyas distribuidas en todos los mares del mundo, alrededor de 3.000 boyas distribuidas, que se sumergen hasta los 2.000 metros de profundidad durante 10 días, después por medio de una bomba se infla una vejiga y suben a superficie durante 3 días y luego se vuelven a hundir y pasan los datos a un satélite, y con esto se va registrando la
temperatura del mar en distintas profundidades, temperatura y salinidad a distintas profundidades, ¿no? Bueno, yo recogí los datos, obviamente, del área de estudio, donde felizmente había, digamos, una serie de boyas con las cuales pude obtener varios datos, y además esta organización de la Red Argo también recogió datos históricos que se habían tomado no a tantas profundidades, pero sí, digamos, por barcos en otras épocas, y logré obtener datos desde 1902 hasta la fecha. Con esto pude, digamos, comprobar, por decir así, una teoría de un par de científicos chinos de la Universidad de Oceanografía de China, que ellos sostienen que a partir, digamos, de mitad, o sea, desde más o menos 2002, 2004, comenzó un amesetamiento, digamos, del aumento, o sea, que el aumento de la temperatura global como que se estancó, y ellos aducen a que toda esa temperatura se fue al fondo marino, que como ustedes saben el agua tiene una gran capacidad calorífica, y esto justamente es lo que está produciendo que aumenten estas emanaciones de metano del fondo marino, que está, digamos, depositado en forma de hidratos. Acá, digamos, ven, digamos, varios gráficos en distintas épocas de cómo fue a distintas profundidades, fue aumentando, digamos, la temperatura en el fondo marino para distintas profundidades, y vemos que en los últimos años se ha dado, digamos, un aumento, digamos, bastante grande, digamos, que no estaba en el siglo pasado o a principios del siglo pasado, ¿no? Lo mismo ocurrió con esta misma red, los datos de salinidad, donde por el contrario ha habido una disminución de la salinidad, y esto seguramente ha sido como producto de, se presume que es justamente producto de la zona, digamos, de estudio, del derretimiento de los hielos, que ha aumentado la gran cantidad de agua dulce, y esto ha hecho que haya disminuido la salinidad. Acá tienen algunos gráficos más de los últimos años. Y por último, concretamente, les muestro un poco cómo se estudian estos hidratos de metano. Se hace mediante sísmica de reflexión, lo que se llama el reflector simulador de fondo, que refleja un poco lo que se piensa que es la zona de estabilidad de los hidratos, ¿no? Muestra un reflector que se presume que es la zona de estabilidad de los hidratos, que luego, por la porosidad del suelo y por algunas chimeneas que se van formando en forma de burbujas, sale digamos, al agua y de ahí a la superficie. Para esto también, digamos, estuve investigando, digamos, otros estudios similares en otras partes del mundo para ver, digamos, si había una correlación. Uno de los estudios es en el Golfo de México, donde hay una gran cantidad de depósitos de hidratos de metano, y donde el grupo del doctor Ian McDonald, con el cual me estuve, digamos, escribiendo vía mail, ha hecho un estudio muy exhaustivo, digamos, de cómo se produce el burbujeo, digamos, de estos hidratos, y cuál es un poco la mecánica, digamos, para que llegue a la atmósfera. Lo mismo lo ha hecho la doctora Römer de la Universidad de Bremen de Alemania, en las islas Georgia del Sur, que bueno, es la más cercana a la zona de estudio,
donde también por medio también de métodos, digamos, de sonido, ya sea por sonares de barrido lateral o de perfiladores de penetración del subsuelo, ha ubicado varios de estos depósitos de hidrato de metano y las chimeneas, como se puede ver en los gráficos, con las emanaciones de burbujas, han salido, digamos, en todos estos relevamientos que se han hecho. Y otro que también investigué fue un geólogo de Nueva Zelanda que también hizo una investigación similar. Y yendo concretamente a la zona de estudio, como les dije al principio, mi trabajo se basa en una investigación que ya viene haciendo hace años el doctor Rodolfo del Valle, ahí en la península antártica, en la zona, digamos, del Mar de Weddell y del estrecho Butchart, donde, digamos, desde el año 94, en varias campañas antárticas hasta la fecha, han hecho una serie de relevamientos con tomas de muestras del subsuelo marino y han obtenido, ahí ven las zonas, la del Mar de Weddell y el estrecho Butchart, han, digamos, detectado en las investigaciones, por ejemplo, en la zona de Butchart, digamos, los depósitos de hidrato de metano están más cercanos a la superficie, digamos, están a 15 metros de profundidad y se producen grandes burbujeos. En cambio, en la zona del Mar de Weddell, digamos, ahí están por debajo de los 500 metros de profundidad y no se han detectado todavía burbujeos, pero sí una gran concentración de metano según las muestras que se han extraído, que llegan hasta cerca, digamos, de 10.000 partes por millón, además, digamos, de otros hidrocarburos, digamos, pero en menores cantidades. También han investigado que el origen, digamos, por ejemplo, del el hidrato de metano ubicado en la zona de Butchart es de un origen termogenético, o sea, por presión y temperatura, y el del Mar de Weddell es más biogenético, o sea, por acción de las bacterias metanogénicas. Acá muestro un poco el equipamiento que se utilizó y, digamos, el software para, digamos, ver los perfiles donde se podían detectar los depósitos de hidrato en el subsuelo marino. Y, por otro lado, en base a los datos que me proveyó el doctor del Valle, pude hacer, digamos, también un mapa, digamos, de isoconcentraciones con, digamos, los lugares donde se tomaron las muestras del subsuelo marino, ¿no? Hacer un mapa, digamos, donde estaba más concentrado el metano. Bueno, esto, digamos, es un trabajo que todavía se sigue investigando y que, digamos, la idea es un poco llegar, digamos, a ver si realmente se da esto que dicen estos científicos americanos, que se da este ciclo, digamos, entre la atmósfera y el mar de calentamiento global. Así que, bueno, creo que, si no me equivoco, acá, digamos, no sé si funcionará este video, pero es un video, digamos, de uno de los últimos relevamientos donde se ve el burbujeo del metano ahí cerca de la isla Marambio, en una de las zonas donde están los depósitos, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero que les haya interesado el tema. Gracias. Buenas tardes a todos. Sencillo el tema por lo que veo. Me gustaría escuchar las preguntas, a ver si alguien se anima. Me gustaría ver cómo la formula. Ahí tenemos un primer postulante. Emilio, tu pregunta. ¿Qué relación hay con la posibilidad de que haya petróleo? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, digamos, en los estudios que se han hecho ahí en la zona de estudio, en los alrededores de la isla Marambio,
no se ha encontrado petróleo, es solamente gas metano y otros, digamos, hidrocarburos gaseosos. Pero sí, por ejemplo, la investigación que yo les mostré ahí del doctor Ian McDonald, ahí en el Golfo de México, ahí, digamos, ahí sí es con petróleo, digamos, de hecho las burbujas de metano, digamos, salen impregnadas en petróleo, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer yo una. Sí. El calentamiento del que hablas de 3 a 6 grados para el 2100, al margen de comprarme un acondicionador de aire ahora, y el aumento de las lluvias, ¿cuál es la proporción de relación con respecto al tema que vos tocás o a otros factores que influyen en el cambio climático? Bueno, a ver, yo creo que es mi opinión, hay otros que por ahí opinan distinto, pero yo creo que la mayor influencia, digamos, del cambio climático en estos últimos años ha sido de origen antropogénico, ¿no? Yo estoy, digamos, estudiando un origen natural, digamos, pero que viene como consecuencia de un origen antropogénico, porque si por origen antropogénico, digamos, el hombre hizo que se calentara la atmósfera, este calor se fue al mar y este calor en el mar derritió estos hidratos, hizo este círculo que hace que aumente más todavía, digamos, el calentamiento global, ¿no? Pero bueno, eso es lo que predicen los modelos, por eso, digamos, tantas reuniones, digamos, que se hacen todos los años o cada 4 años, perdón, del panel intergubernamental de cambio global, justamente para que los países tomen conciencia y adopten las medidas para disminuir las emisiones, ¿no? Una cosa que me olvidé decir era que se estima que en todo el mundo, digamos, depositado en estos yacimientos que se han ubicado de hidratos de metano, se estima que hay alrededor de 13.000 terámetros cúbicos, o sea, 10 a la 12 metros cúbicos de metano acumulado, cuando, digamos, el metano que, digamos, se puede obtener de los pozos petroleros, etcétera, está en 180 terámetros cúbicos, o sea que es digamos, sería una gran fuente energética también si se pudiera utilizar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Especialmente con esto que acaba de decir, ¿no? De cuál sería la manera de utilizar esa energía. ¿Hay alguna? No, yo creo que ustedes imagínense que un centímetro cúbico de este hielo de metano, este hidrato de metano, puede dar 164 centímetros cúbicos de gas metano. O sea que es una gran fuente de energía que, bueno, se puede utilizar para energía eléctrica, para los autos, para lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todavía está en estudio. ¿No hay ningún modelo? Yo no conozco todavía, pero a lo mejor en el futuro, digamos, en vez de ir a la estación de servicio, nos dan un hielo de metano, metemos el hielo y con eso podemos tener una gran autonomía, no sé, habría que ver. ¿Será antes del 2100? Eso. Sí, Juan Carlos. Quería consultar si hay derretimiento en la Antártida y si está cuantificado. El de la Antártida todavía está en estudio, no está todavía cuantificado, pero como yo les mostré ahí, hay 2 zonas muy grandes, que es la zona de Buchar y la zona del mar de Weddell, donde, digamos, se han tomado muchas muestras. Todavía no se ha logrado, digamos, hacer un gran relevamiento sísmico para poder determinar más o menos las dimensiones, ¿no? No tenemos todavía las dimensiones. ¿Alguna otra pregunta? Veo que quedó todo muy claro. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos, Álvaro, la presentación, realmente muy profunda y muy interesante. Así que muchas gracias por estar acá y bueno, que se repita. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.